Buenas noches. Muy buenas noches, estimados beneficiarios. En un minutito iniciamos. Buenas noches con todos, señores beneficiarios. Esperando que se encuentren muy bien. Vamos a comenzar una nueva etapa el día de hoy, un nuevo módulo. Esta vez tendremos lo que es el módulo de Excel avanzado. Recuerden ayudarnos a todos con las cámaras, ¿sí? Encender sus cámaras y no se olviden de escribir su nombre para la asistencia en el chat de esta reunión, por favor. Bueno, pues con todos, igualmente recordarles que los formularios de las pruebas todavía siguen habilitados para que las sigan respondiendo. Igualmente los videos en las clases se encuentran subidos en YouTube, que se les hizo llegar en el grupo de WhatsApp, ¿sí? Lo pueden volver a pedir en caso de que se les haya borrado por algún motivo, por alguna razón, nos pueden hacer llegar sus sugerencias, cualquier cosita por el chat de WhatsApp, ¿sí? Igual las inquietudes que tengan al respecto de las clases. Con todo, buenas noches nuevamente y podemos dar inicio a estas exposiciones, por favor. Buenas noches con todos. Mi nombre es Sebastián Fraño y empezaremos el módulo de Excel avanzado, ¿sí? En la presente capacitación, pues vamos a ver diferentes funciones, principalmente tres, ¿no? Básicamente veremos las tres que se encuentran cuando nosotros queremos tomar decisiones, ¿sí? Permítame compartir pantalla. Tenemos tres funciones, ¿no?
yo quiero tomar una decisión, ya sea en cualquier ámbito, ¿no? Básicamente puede ser en el de negocios, ¿no? Nosotros tenemos que tomar decisiones rápidas y basadas en datos, ya que esto es fundamental, ¿sí? Entonces tenemos tres funciones, la cual es sí, que la vamos a ver aquí. La otra es i, función i, y la otra es la función o, ¿sí? Entonces, en primer lugar, la función sí, pues básicamente nos da condiciones, ¿no? Para yo poder realizar esta función, pues sigo la misma estructura que ya lo vimos anteriormente, ¿no? Básicamente, la estructura de yo poder poner un igual, ¿sí? Para cada función que yo tenga, ¿ok? Como lo estoy haciendo aquí. Poner el igual y luego poner la función sí. En este caso es la que veremos, ¿ok? Siempre y cuando nosotros ponemos la función, ya se puede ver que nos da opciones, ¿no? Para ver cuál necesitamos. Entonces damos doble clic y podemos ver la función, que en este caso nos dice que debemos poner, ¿no es cierto?, una prueba lógica, luego poner un valor verdadero y luego un valor si la condición es falsa, ¿sí? Entonces, en la parte de acá nosotros ya podemos ver la fórmula. ¿Sí? Entonces tenemos el valor, ¿sí? Que en este caso es la prueba lógica, que lo que vamos a hacer es pues que la primera celda, en este caso la celda del total de ventas, ¿sí? De la primera vendedora que es Ana, sea mayor o igual a $8,000, ¿sí? Entonces primero ponemos la prueba lógica. Y de ahí ponemos un punto y coma, como sigue la misma estructura, ¿no? Como nos da ahí. Y ponemos el valor verdadero, ¿no? En este caso, si cumple la condición, pues nos dará la categoría sí. Si no cumple, pues nos dará no. Como podemos ver, nosotros ponemos ¿no? Y si podemos ver, el total de ventas de Ana es de $8,500, ¿sí? Entonces vemos que cumple la meta, pues sí, ¿ok? Y esto lo podemos mediante esta cruz de aquí que le ponemos en el último de la celda, nosotros podemos arrastrar hasta acá abajo y nos da la misma función para cada una de las celdas, como podemos ver, ¿no? Tenemos la celda B3, la celda B4, la celda B5 y la celda B6, ¿sí? Entonces, eso es en cuestión de la primera función. Luego tenemos la segunda función, ¿ok? En la segunda función básicamente ya son con condiciones, ¿no? Tenemos la función y. Para eso, de igual manera, voy a tener que poner un igual, ¿sí? Como se encuentra aquí, ¿ok? Un igual, ¿sí? Luego la función y, que igual, si nosotros ponemos la función y, ya nos dará, ¿no es cierto?, qué debemos poner dentro de la función. En este caso solo son valores lógicos, ¿ya? Cuando yo digo valores lógicos, me refiero al valor de cada celda. En este caso, el primer valor lógico, como nosotros podemos ver, es que la edad, ¿no es cierto?, sea mayor o igual que 18, como podemos ver ahí, ¿ya? Entonces, si la edad es mayor o igual que 18 y también que el género sea hombre, entonces me dará verdadero, ¿sí? Como podemos ver, nos da verdadero aquí, ¿sí? En la parte de arriba también tenemos la misma función, ¿no? En este caso, que la edad sea mayor o igual que 18, pues la edad sí es mayor o igual que 18, ¿no es cierto? Es 50, ¿sí? Y en el género que sea mujer, y pues el género entonces nos dará verdadero. En este caso, lo que se cumplan las condiciones es que todas las dos condiciones o todas las condiciones que tenga tienen que ser verdaderas, ¿sí? Si una es falsa, pues nos dará falso automáticamente. Es decir, que estas funciones solo nos van a dar verdadero o falso, ¿ya? Y por último tenemos la función O. En este caso, en la función O, de igual manera, ponemos la misma estructura, ¿no? Ponemos el igual y ponemos la función O. En este caso nos da también, ¿no? ¿Cómo debemos poner? Que en este caso debemos introducir el valor lógico, ¿sí? Y el uno es lo que nosotros elijamos, ¿ya? Entonces, el primer valor lógico, pues es que la edad igual sea mayor a 18, aquí ya no pusimos mayor o igual a 18, y la segunda que sea el género mujer, ¿no? Entonces, como podemos ver, sí nos da. En este caso, en el valor O, solo basta que la condición sea verdadera para que pues el resultado de la función me dé verdad, ¿sí? Igual, si existe una condición o un valor lógico que sea falso, pero uno verdadero, igualmente, ¿sí? Entonces, esto sería todo en este tema de las funciones sí o y la función y. Continuamos con la capacitación.
Buenas noches, pues con todos los beneficiarios, permítanme presentarme, soy Daniela Cedeño y pues a continuación les voy a dar a conocer pues sobre las tablas dinámicas. Bueno, un pequeño concepto de lo que es la tabla dinámicas, pues le podría decir que es una herramienta pues que ahí nos permite lo que es resumir, analizar, explorar y presentar grandes volúmenes de datos fácilmente. A su vez, pues ayuda a agrupar información, aplicar filtros, hacer cálculos automáticos como son sumas, promedios, conteos y entre otros. Y pues también ayuda a lo que es a reorganizar datos sin necesidad pues de modificar el archivo original. Una explicación más sobre esto les voy a dar prácticamente, así que les voy a compartir pantalla y vamos a trabajar. Bueno, ahí se logra ver mi pantalla. Pues bueno, primero debemos tener unos datos en el formato pues del Excel, como puede observarse. En este caso tenemos lo que es fecha, producto, la región, el vendedor y las ventas. Lo que primero que vamos a es a la parte superior en las herramientas, encontramos lo que es la pestaña de insertar, seleccionamos. Segundo, vamos a escoger cualquier celda, puede ser de fecha, producto, cualquiera, y nos vamos en la parte superior de las ventanas, en la parte de tablas, ahí está la tabla dinámica, y vamos a escoger la parte donde dice de una tabla o rango. Ahí nos va a aparecer el siguiente cuadro. En lo que es la primera parte de tabla o rango, nos dan este datito. No vamos a borrar nada, ya que si borramos, ahí sí simplemente no vamos a poder ejecutar lo que es la tabla dinámica. Y acá en lo que es, nos dan dos opciones, que es una hoja de cálculo nueva o pues ya realizar en la hoja existente. En este caso vamos a hacer en una nueva hoja de cálculo, ponemos aceptar y automáticamente se nos va a aparecer en la parte de acá, hoja 2, sin mover nuestros archivo original. Ya, aquí tenemos, como pueden observar, y en la parte de Excel, en la parte derecha, se nos va a abrir un campo de tabla dinámica, como pueden observar, ahí se nos va a detallar las fechas, el producto, la región, vendedor, las tablas, y abajo nos van a salir 4 recuadros. El uno es de filtros, columnas, filas y valores. El que es de filtros, pues esta opción es para ver solo ciertos datos. Las columnas, pues simplemente nos va a ayudar a subdividirlas por categorías, mientras que las filas nos van a ayudar a agrupar los datos y los valores pues son datos que se requieran sumar, contar o que se quiera promediar. Digamos, un ejemplo claro vamos a usar utilizando nuestras fechas producto. En este vamos a utilizar la región, que la región se va a ir en la parte de filas y si pueden ir observando en la parte derecha de izquierda de nuestro Excel se nos va a ir modificando, como agrupando, decirlo así correctamente. Las ventas que vamos a poner en lo que son el cuadro de valores y pues los productos que van a ir en las de columnas. Ahí automáticamente se podrá ver las etiquetas de fila que pueden ver que puede ser en la ciudad, que es en el centro, norte, sur, y a su vez los dispositivos que se han vendido, puede ser celular, laptop, tablet, y el total que se ha vendido. En este caso, digamos, en el centro se puede verificar que celulares es un valor cero, nulo, igual que el laptop, pero en las tablets sí tiene un valor. Lo mismo va a pasar en el norte, que tal vez en celular no tenga, pero en laptop sí. Y así en el sur, que en celular sí tenga, pero en laptop y tablet tal vez no. Aquí nos va a aparecer un recuadro, perdón, ya con los datos totales, y así sucesivamente se puede hacer con diferentes opciones. Digamos, en este caso, quitémosle lo que es la fila de región, perdón, a ver, el producto, la región, pero añadamos vendedor, que puede ser, lo vamos a poner en columnas. Ahí nos va a aparecer qué vendedor ha sido, Ana, Luis, Marta,
¿Y qué nomás ha vendido? Luis en este caso ha vendido celular, Ana laptop y Marta pues tablet. Ahora para lo que es agrupar fechas, en esto pues simplemente vamos a eliminar todos lo anteriormente hecho y simplemente nos vamos al recuadro de fechas y vamos a empujar a lo que es las filas. Ahí van a poder ver que tenemos, podemos ponerlas en fila o para ser más específica también le ponemos poner en lo que es filtros. Vamos a quitar de este campo y vamos a quitar de este campo ya. Aquí nos van a salir todas las fechas. Desde enero y todo eso. Vamos a aceptar. Ya, ahí para ser más específico. Vamos a tomar una fecha en sí cualquiera, damos clic derecho y se nos va a presentar este cuadro y vamos a poner en la opción agrupar. Aquí vamos a agrupar un ejemplo, podemos hacerle del 1 de enero hasta el 30 de enero, que solo va a tomar en cuenta esas fechas, vamos a tomar solo los días. Aquí pueden agruparse por segundos, minutos, horas, días, meses, trimestres y años. En número de días solo vamos a tomar en cuenta solo uno, no vamos a tomar en cuenta más dos, sino ya que si ponemos de dos van a ir, digamos, dos, cuatro en pares, así sucesivamente. Vamos a dejarlo como uno, ponemos aceptar y simplemente se nos va a agrupar así por fecha, como pueden observarse. Ahora, si tal vez nos equivocamos, simplemente en agrupar vamos a dar otra vez clic derecho y ponemos desagrupar y simplemente se nos va a volver a poner como estaba. Eso sería todo. Gracias. Buenas noches, estimados beneficiarios. Hoy les voy a explicar cómo validar datos con listas, números y fechas. He creado aquí un pequeño ejemplo con nombres cualquiera y una valoración de bueno, malo, regular y perdido. Para eso vamos a hacer los siguientes pasos. Seleccionamos aquí, nos vamos a datos, nos vamos acá a herramientas de datos y validación de datos. Hacemos clic y nos vamos en permitir, damos clic en listas. Ya una vez seleccionado, damos aquí clic en esta flechita y seleccionamos nuestra valoración, bueno, malo, regular y perdido. Continuamos, hacemos aquí mismo clic y ponemos en aceptar. Y aquí ya nos aparece una flechita en cada nombre y ya nos aparece la lista, por ejemplo, bueno, malo, regular y perdido. Por ejemplo, digamos, le ponemos Juan que es bueno, en Pedro digamos que es malo, Camilo regular y así sucesivamente. Bien, ahora, ¿cómo validar que solo se ingresen números enteros de entre 1 al 5? Hacemos los mismos pasos anteriores, seleccionamos, nos vamos a datos, nos vamos a validación de datos y aquí en permitir elegimos número entero, damos clic, seleccionamos entre, el mínimo ponemos 1 y el máximo ponemos 5. Damos clic en aceptar y Juan, digamos, tiene 1, 3, 2 y colocamos 6. Nos va a dar un error porque está configurado para permitir solo hasta un cierto número. Por ejemplo, estaba solo hasta 5. Entonces es por eso que nos sale ese error. Entonces salimos y ya, colocamos 5, 2 y así sucesivamente con los otros nombres. Ahora validar que se ingrese una fecha dentro de un rango. Mismos pasos, seleccionamos datos y validación de datos. Aquí en permitir seleccionamos en fecha, entre y la fecha coloquemos desde el 1 de mayo 2025 y hasta el 30 de mayo del 2025. Damos clic en aceptar y ya. Aquí coloquemos 5, 4, perdón, 5,
2025. Siguiente, colocamos 5, junio 2025. Igualmente nos va a salir un error porque junio no está configurado para que salga ahí. Eso es todo y gracias. Buenas noches con todos. El siguiente tema es gráficos avanzados y personalizados. Primeramente, ¿por qué es importante insertar estos gráficos? Estos gráficos es importante ya que nos permite entender de mejor manera los datos, más que todo cuando se trabaja con mucha información. En este caso, un gráfico bien hecho nos ayuda a ver rápidamente las comparaciones, las tendencias o incluso posibles problemas. Como podemos ver, tenemos un gráfico de cascada. Este gráfico nos sirve para mostrar cómo un valor inicial se ve afectado por una serie de aumentos y disminuciones hasta llegar a un valor final. Aquí podemos ver que tenemos una tabla con valores. Esta tabla se refiere a que, digamos, desde una empresa y es que ha iniciado con 100 empleados, por ejemplo, y hasta la actualidad tiene 112 y en el transcurso del tiempo ha tenido contrataciones, ha tenido que se han despedido, renuncias y también abandonos del trabajo. ¿Cómo vamos a representar esto en una tabla? Vamos a seleccionar y nos vamos a insertar. Aquí podemos ver que tenemos varios gráficos, pero en este caso nos vamos a gráficos recomendados. Seleccionamos y aquí podemos ver que tenemos los gráficos que podríamos utilizar con la tabla y buscamos la que vamos a utilizar. En este caso tenemos la de cascada. Seleccionamos y ponemos aceptar. Una vez que ya hemos insertado, aquí podemos ver que nos están marcando los datos que están aquí en la tabla, pero vamos a editarle. En este caso, para poder nosotros diferenciar entre el inicio del personal y el final del personal, de cuánto es la diferencia, vamos a editarle el total. Por ejemplo, seleccionamos este eje y hacemos clic derecho y nos vamos. Y aquí hacemos clic en establecer como total. Y ahí podemos ver que se puede diferenciar. Ahí vemos que este está marcando en el 100 y este un poco más. Y así podemos seguir editando. Por ejemplo, aquí podemos cambiar el color. Le seleccionamos. Le vamos a poner un poco más verde. Este de igual manera, un verde medio claro. ¿Ya? Este le vamos a poner un color rojo porque viene a ser negativo, ya que este es el total de personas que se han despedido. De igual manera este y este también. Ya. Este le vamos a poner de otro color. Listo. Y ahí podemos ver el resultado, que está el 100% ha iniciado la empresa ha iniciado con los empleados. Después se ha subido un poco más a 40 empleados de lo que se han contratado, pero de lo que ya está, digamos, 140 se ha disminuido entre 5 personas que han sido despedidas. De igual manera, en 20 personas que han renunciado al trabajo y 3 personas que han abandonado, dándonos un total de 112 personas. Eso ha sido mi presentación. Muchas gracias. Muy buenas noches. ¿Sí se puede ver la pantalla? Ya, gracias. Bien, esta vez, en esta ocasión les vamos a hablar de los filtros dinámicos con segmentadores y filtros personalizados. Entonces vamos a proceder. ¿Qué es un filtro de Excel? Esta es una herramienta para mostrar solo datos que cumplen con ciertos criterios.
facilita encontrar la información específica en grandes tablas. Ahora, ¿qué son los filtros dinámicos? Los filtros dinámicos cambian automáticamente según las necesidades de las búsquedas que el usuario tenga, que nosotros tengamos. Permiten analizar también datos sin escribir fórmulas o hacer una introducción específica para una búsqueda, es decir, bajo un criterio que no sea complicado. Entonces, sabemos que es un filtro dinámico, ahora que es un segmentador. Los segmentadores son botones a los cuales viene incrustado en el Excel y que nos filtran los datos solo con un clic. Estos se usan en tablas y tablas dinámicas para el acceso rápido de los filtros. En esta ocasión les he traído un ejemplo. Aquí tenemos una tabla, la misma que para realizar un filtro con segmentador tenemos que seleccionarla. Nos dirigimos a la cinta superior a insertar, como vemos, y le seleccionamos la tabla. Al momento que señalamos o cliqueamos el icono de tabla, nos va a solicitar, nos va a preguntar si la tabla tiene encabezado. En efecto, nuestra tabla tiene encabezado, por lo tanto le damos en aceptar, de modo que este dato no lo mueva. Aceptamos, dice la selección superpone uno o más rangos de los datos externos. ¿Desea convertir la selección en una tabla? Sí. Y en efecto vemos que nuestra tabla, que nuestro grupo de datos se ha convertido en una tabla. Ahora, paso seguido tenemos que nosotros seleccionar la tabla en cualquier espacio o toda la tabla para que se habilite esta opción de diseño de tabla. Una vez que si nosotros estamos afuera, no se habilita esta opción. Dentro de la tabla o seleccionándola toda, se habilita la opción diseño de tabla, en donde nosotros hacemos clic y encontramos el botón de insertar segmentación de datos. Cliqueamos en el mismo y nos aparece una pantalla en la cual nosotros seleccionamos qué son los datos que nosotros vamos a escoger. En este caso, a modo de ejemplo, le vamos a escoger la ciudad, grupo tipo de cliente y aceptamos con estos dos datos para hacer una referencia. Claro que podemos insertar, cliquear o dejar en visto las cuatro columnas, pero a modo de ejemplo, para poder verificar, dejamos en ciudad y grupo de clientes. Al momento que nosotros cliqueamos, van a aparecer frente a nosotros las opciones que nosotros vamos a filtrar. Entonces, si nosotros cliqueamos en la ciudad de Cuenca, nos va a aparecer los clientes que están en Cuenca. Pero si a esto nosotros hacemos también un filtro adicional de B, nos va a aparecer una sola persona. Podemos cliquear más elementos. Usando la tecla de control, seleccionamos Machala, Manta y nos van a aparecer más usuarios, pero con la condición de B, con el grupo de clientes tipo B. Ahora, si a esto nosotros agregamos A y C, se agregarán más usuarios. Y así nosotros encontramos un filtro dinámico con segmentador. Adicional, si nosotros queremos encontrar o nos piden otro dato, borramos el filtro de la parte superior del cuadro. Nosotros también podemos hacer un filtro adicional, un filtro más personalizado, dándole clic aquí en el filtro de la ciudad, ejemplo. Podemos hacer en cualquiera, ¿no? Pero vamos de ejemplo en ciudad. Y nos Arroz, aparece filtro de texto. En este filtro de texto, nosotros vamos a seleccionar algo más específico que queremos que vayamos a buscar dentro de la tabla. En este caso, podemos ver, perdón, igual a, que queremos encontrar un nombre, un dato, un número, una letra. No es igual a, comienza por, termina con, una letra, un número, contiene, no contiene, filtro personalizado. Vamos a buscar, termina con. Ya. Entonces nosotros vamos a poner que termina con AS, que nos debería dar de la ciudad de Esmeraldas. Y aplicamos. Y en efecto, aquí, no, aquí tenemos con la ciudad de Esmeraldas. Nosotros, si quisiéramos, podríamos hacer con
Cuenca, CA. Y así encontraríamos Cuenca. Esa es toda mi presentación. Les agradezco mucho. A continuación, mi compañero. Buenas noches con todos. ¿Sí se visualiza la presentación? Sí, sí. Bien, buenas noches con todos. Mi nombre es Luis López y a continuación les voy a explicar el formato condicional. Bien, el formato condicional es una herramienta que aplica automáticamente un estilo, como por ejemplo el color de relleno, fuente, icono, barros de datos, etcétera, a las celdas que cumplen con un criterio específico. Esto nos permite resaltar tendencias, valores clave o anomalías sin alterar los datos originales. Para esto les voy a mostrar algunos ejercicios del formato condicional. Por ejemplo, en el primer ejercicio se nos pide que resaltemos las ventas que tengan menor a 150 en rojo y en verde las ventas mayor a 200. Entonces, ¿qué es lo que hago? Primero selecciono mi conjunto de datos. Voy a inicio, al apartado de inicio, formato condicional, y aquí justamente tengo reglas para resaltar celdas. Entonces, escojo, es mayor que, en este caso, el ejercicio me pide mayor que 200. Entonces, simplemente selecciono y de color verde. Entonces, justamente aquí tengo relleno verde con texto verde oscuro. Doy clic en aceptar. Y como podemos ver, ya se ha marcado el producto B que tiene 205 ventas. Nuevamente, vuelvo a seleccionar todos los datos. Voy a formato condicional, reglas para resaltar celdas, es menor que, y selecciono 150. En este caso me pide con un relleno en rojo, entonces simplemente doy clic en aceptar. Y como podemos ver, se ha marcado en rojo el producto A y el producto D. Con esto hemos terminado el primer ejercicio. Vamos con el siguiente. En este caso me pide que inserte barra de datos en la columna stock para visualizar de forma proporcional la cantidad, ¿no? Entonces, nuevamente selecciono mi conjunto de datos, voy a formato condicional, aquí tengo barras de datos y aquí tengo algunos, ¿no? Con relleno degradado y relleno sólido. Entonces simplemente voy a escoger, por ejemplo, este. Y como podemos ver, es como que tuviésemos la gráfica de barras de datos, pero aquí dentro, ¿no? 30, 120, 55, etcétera. Vamos con el ejercicio número 3. En este caso se pide que apliquemos un conjunto de iconos tipo semáforo en la columna calificación. Verde para calificaciones mayores o iguales a 85, amarillo, rojo para menores a 70. Entonces, nuevamente, selecciono mi conjunto de datos de calificación. Voy a formato condicional, conjunto de iconos y aquí tengo formas, aquí tengo semáforos, ¿no? 3 semáforos sin marco y con marco. Voy a seleccionar este de aquí. Y como podemos ver, se marca, pero ¿qué ocurre? 86 debería estar de color verde y podemos ver que está de color amarillo. ¿Por qué razón? Porque todavía no he configurado una regla, solo he colocado los iconos. Entonces, nuevamente selecciono mi conjunto de datos, voy a formato condicional, administrar reglas y aquí me sale lo que tengo seleccionado, selección actual, editar regla y selecciono, ¿no? Tipo, número, porque no estamos trabajando con porcentajes y cuando sea verde va a ser mayor o igual a 85. Para amarillo tiene que ser mayor o igual que 70. Y para rojo menor a 70, ¿no? Y como podemos ver, solito se cambia aquí. Doy clic en aceptar, aplico mi nueva regla, doy en aceptar y como podemos ver ya se ha cambiado todo, ¿no? 86 como es mayor a 85 está de color verde, 74 de amarillo y 68 como es menor a 70 está de color rojo. Y el último ejercicio me pide que todas estas celdas con valores mayores o iguales a 30 grados se muestren en cursiva y con fondo azul claro. Nuevamente, selecciono mi conjunto de datos, voy a formato condicional, en este caso, reglas para resaltar celdas no me sirve, entonces voy a crear una nueva regla y voy aquí a aplicar formato únicamente a las celdas que contengan valor de celda que sea mayor o igual que 30, ¿sí? Y aquí tengo que establecer el formato o el estilo. Doy clic en formato. En este caso me pedía el ejercicio que sea en cursiva y de relleno que sea de color azul. Voy a colocar esta aquí. Fuente que sea cursiva, doy clic en aceptar. Aquí se marca la vista previa
Finalmente doy clic en aceptar y como podemos ver, del día miércoles hubo una temperatura de 31 grados y como es mayor o igual a 30 se marca en cursiva y con color fondo azul, ¿sí? Eso sería todo de mi parte con respecto al formato condicional. Muchas gracias. Buenas noches con todos. Bueno, yo presentaré el tema buscar B y buscar X. Para ello es importante conocer qué es la función buscar B. Nos permite buscar un valor en la primera columna de una tabla y nos devuelve un dato relacionado de la misma fila en una columna diferente. Bueno, entonces aquí tenemos una tabla que contiene el ID, nombre, ciudad y edad. Y bueno, para ello, el objetivo de buscar B, tenemos que buscar mediante el identificador y que se nos devuelva los nombres. Ya, entonces, colocamos la función buscar B y se nos aparecen los datos que debemos ingresar. El valor buscado va a ser, bueno, en este caso vamos a ingresar manualmente. Para ello colocamos lo que sería esta celda. La matriz tabla serían todos los datos, o todos, sí, todos los datos de la tabla, ¿no? Entonces seleccionamos todos. El indicador de columna es el número de la columna. En este caso, colocaremos el de la columna nombres, ¿no? Ya que vamos a usar esta columna. Y el rango se muestra si queremos la coincidencia aproximada, que sería verdadero o 1, o si queremos la coincidencia exacta, que sería falso o 0. En este caso usaremos lo que sería la coincidencia falsa. Ya, entonces cerramos lo que sería el paréntesis y damos Enter. Ya, aquí se nos muestra que, bueno, no hay ningún dato. Y si colocamos aquí en el identificador un número de que existe en la tabla, se nos muestra el nombre que nosotros, bueno, seleccionamos en la tabla identificador. Ya, posterior a ello, la función buscar X es una función que es moderna y mejorada y la cual reemplaza a buscar B. Nos permite buscar tanto en filas como en columnas, en cualquier dirección y con mayor flexibilidad. Bueno, cabe destacar que la función anterior solamente se podía buscar de izquierda a derecha. Sin embargo, buscar X nos permite buscar en ambas direcciones. Digamos, si yo quiero buscar de la columna ciudad y que me devuelva el valor del dato de un nombre, entonces vamos a hacer eso. Para ello, colocamos la función buscar X y aquí se nos muestran los datos que debemos agregar. El valor buscado, como mencioné anteriormente, es la celda, ¿no? Como vamos a seleccionar manualmente, sería la celda donde vamos a colocar el dato. La matriz buscada, en este caso, como yo quiero que partiendo de la ciudad me devuelva el nombre, entonces la ciudad, seleccionamos la columna de ciudad. Ya. La matriz de vuelta va a ser el dato que yo quiero que se muestre. Entonces sería el nombre, la columna nombres. Seleccionamos todas las columnas. Aquí en esta función me permite agregar un mensaje de si no existe algún dato. Para ello, le vamos a mostrar y colocamos sin datos, entre comillas. Ya. Aquí, bueno, posterior a ello se nos muestra de igual forma la coincidencia, si queremos exacta o aproximada. El valor por defecto siempre va a ser exacto, ¿no? Entonces ponemos 0. Y el modo de búsqueda, bueno, si queremos de primero a último, de último a primero, en orden ascendente o descendente. En este caso, como queremos de primero a último, seleccionamos el 1 y cerramos el paréntesis, ¿no? Entonces, como no hemos colocado ningún dato en la celda, entonces nos sale como sin datos. Pero si yo coloco, por ejemplo, la ciudad Loja, se devuelve el nombre sí, el nombre de la columna nombres.
Esto ha sido mi presentación. Muchas gracias. Buenas noches con todos. Bueno, mi nombre es Verónica Rosero y vamos a ver el tema de referencias entre hojas y consolidar. Bueno, primero, ¿qué es una referencia? Una referencia, como su nombre lo indica, nos ayuda a hacer referencias a celdas o rango de celdas entre hojas, ¿sí? Vamos a ver un ejemplo. Ya, empezamos, ¿no? Aquí tenemos primero para hacer este ejemplo práctico, hemos creado 3 hojas de Excel, sucursal norte, sucursal sur y sucursal este. Bueno, en este caso vamos a abrir una nueva hoja de cálculo para hacer una referencia. En este caso vamos a hacer referencias entre diferentes hojas, ¿sí? Primero nos ubicamos en la celda, ponemos signo igual y vamos a la hoja de la cual queremos hacer referencia. En este caso vamos acá a sueldos, clic y enter. Al momento de hacer enter, el mismo Excel nos dirige a la hoja en donde vamos a poner la referencia, ¿sí? Hacemos la referencia a nuestra primera celda, arrastramos con nuestro mouse, esperando que se ponga el cursor en negrita, arrastramos y tenemos los datos encontrados en esta hoja de cálculo. Como podemos ver, no tenemos más datos acá, en estas después de 50, por ende tenemos valor 0. Si ingresamos más datos, los mismos nos van a mostrar acá en la hoja 6. Eso lo que se trata de referencias. Ahora, vamos al tema de consolidar. ¿Qué significa consolidar datos? ¿Sí? Esta es una función de Excel que nos permite recopilar datos de diferentes hojas de cálculo y compilarlos en una sola. ¿Qué quiere decir esto? Nos crea una tabla máster donde podemos acceder a los datos resumidos entre hojas. Como les indiqué anteriormente, tenemos la sucursal norte, sucursal sur y este. Vamos a crear una nueva hoja en donde vamos a crear nuestra consolidación de datos. Vamos a ponernos en la celda A1. Vamos a la barra de herramientas, datos, y aquí en nuestra barra tenemos, dice herramienta de datos y tenemos consolidar. Vamos clic acá, nos aparece la siguiente ventanita en donde nos indica que tenemos que hacer referencias a las hojas de las que queremos consolidar. Vamos a sucursal norte, seleccionamos los datos que queremos para nuestra consolidación, ponemos agregar, vamos a nuestra siguiente pestaña, sucursal sur. Nuevamente, automáticamente el Excel nos selecciona los datos que ya están ingresados. Nuevamente agregar. Vamos a sucursal este. Como podemos ver nuevamente, están ya los datos seleccionados. Agregamos, ¿sí? Una vez que tenemos agregados, damos clic en aceptar. Ya tenemos, pero tenemos los datos, pero no sabemos a qué datos se tratan, ¿sí? Entonces vamos nuevamente a consolidar. Y tenemos aquí que dice usar rótulos, fila superior, columna izquierda. Clic fila superior, clic columna izquierda, aceptar. Y ya tenemos nuestros datos, los cuales fueron generados de diferentes hojas de cálculo. Vamos a sucursal este. Bueno, aquí tenemos, sí, nuestros valores. Sueldos, servicios públicos y mantenimiento. Por ejemplo, mantenimiento tenemos 1,700. Vamos a sucursal este, mantenimientos. Cambiamos nuestro dato. Verificamos que se haya actualizado. Pero sigue siendo el mismo dato, ¿sí? Esto es porque tenemos que crear vínculos para que si modificamos un dato, tiene que modificarse a su vez en la hoja de consolidación. Vamos a consolidar y aquí tenemos, dice crear vínculos con los datos de origen. Como no seleccionamos, los datos no se van a cambiar automáticamente. Vamos acá, aceptar. Vamos nuevamente vamos a sucursal sur, tenemos 8,000, para verificar 8,500. Vamos a nuestra hoja de cálculo y podemos ver que el dato se cambió.
Eso es todo. Muchas gracias. Bueno, buenas noches nuevamente con todos. En este módulo les voy a enseñar uno de los elementos más impresionantes que tiene Excel, que es el tema de automatización de datos que se llama macros, ¿sí? ¿Cómo lo podemos ver? ¿Cómo lo podemos visualizar? ¿Qué son los macros? En primer lugar, los macros simplemente, como lo había dicho, sirven para automatizar procesos repetitivos que a veces se nos complica de estar escribiéndolos de forma manual, copiándolos y pegándolos de forma manual, ¿no? Para esto nos ayuda la herramienta programador. ¿En dónde la encontramos? La encontramos en el menú de herramientas, ¿sí? Si es que no llegamos a tener activada esta opción, nos vamos a ir al apartado de archivo. En el lado izquierdo inferior encontramos en opciones, se nos abrirá un menú como este. Ya. Entonces vamos a personalizar cinta de opciones y en el lado derecho donde dice personalizar la cinta de opciones tenemos nuestras pestañas, sí, que están marcadas con un visto. En caso de que no tengamos la pestaña programador o desarrollador en algunas versiones, la vamos a activar y que se nos quede nuestro stick verde y damos en aceptar, ¿sí? Una vez dado en aceptar, ya se nos abrirá aquí, ¿sí? Nuestra pestaña programador, en donde tendremos algunas herramientas, algunos menús que nos sirven para automatizar nuestros libros, nuestras hojas de Excel, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos un software, ¿sí? Un software pequeño, digámoslo, que utilizamos todos los días en ciertos negocios que tenemos, una tienda, etcétera, donde tenemos nuestro apartado de producto, cantidad, precio y nos calcula un total utilizando funciones que ya habíamos aprendido anteriormente, como lo es la función igual, seleccionar símbolo con el asterisco que nos significa multiplicar, ¿sí? Y nos multiplicará de forma automática, ¿sí? Pero esto llevándolo en un registro diario que normalmente solemos hacer, sería muy complejo de venir, copiar productos, por ejemplo, sería muy complicado venir, copiar y pegar cada venta que se haga, ¿no? Cantidad, irlo pegando poco a poco, ¿sí? Igual el precio y volver a hacer nuevamente eh, un, una fórmula y para que nos calcule, ¿no? Entonces, para ello existen los macros. Entonces, vamos a hacer un ejemplo rápido de cómo sirven y cuál es su funcionamiento en los macros, ¿no? Para ello, nos vamos nuevamente a la hoja que dice venta, que sería nuestro software de contabilidad, digámoslo así, y nos vamos a ir a la pestaña de programador. Aquí vamos a encontrar la opción que dice grabar macro. Aquí damos clic y se nos abrirá un menú, ¿sí? En donde nos pide que escribamos el nombre de nuestro macro. En este caso lo vamos a poner ventas y nos pide que escribamos un método abreviado que se puede utilizar a través del teclado. En este caso, la tecla principal será el botón control, que siempre será utilizado, y una letra de la A a la Z, y puede ser inclusive en mayúsculas. Por ejemplo, si activamos las mayúsculas, nos dirá que está activada la mayúscula para poder seleccionar, ¿sí? Sería control shift y la letra que hagamos. En este caso lo voy a dejar sin shift y voy a utilizar la tecla L. Me aseguro de que aquí el macro se guarde en este libro para que este macro corra en el mismo libro y no dependa de otro libro o que cree otro libro, ¿sí? Para poder guardar estos macros, ¿no? Vamos a utilizar en este mismo libro, podemos crearle una descripción de lo que va a realizar si gustamos. En este caso lo vamos a dejar en blanco y damos clic en aceptar. Una vez que comience a grabar, nos dirá que se detenga la grabación y esto nos indicará que ya está grabando. Entonces, cada acción que nosotros demos, paso a paso, Excel lo va a guardar y lo va a automatizar.
Por ello, tratemos de no cometer errores al momento de grabar un macro. Entonces, en este caso, vamos a grabar los siguientes comandos. Por ejemplo, yo quiero que se copie cada vez que yo hago producto, cantidad, precio en mi registro de ventas diarias. Por ejemplo, comenzamos con el producto, copiamos con la combinación control C, nos vamos a la hoja de registro, vamos a la primera fila después de nuestra columna de título y pegamos, ¿sí? Asimismo, vamos con la siguiente, que es la cantidad. Y por último sería el precio o valor unitario, ¿no? Y en el total, volvemos a hacer nuestra fórmula para que nos calcule el valor. Y le damos en clic derecho en la fila 2, en la fila que estamos utilizando, y le damos en insertar para que nos inserte una nueva fila encima del este. Y aquí sería todo. Le tenemos grabación y como pueden ver, se nos aparece un mensaje que el macro se registró correctamente. Entonces, ¿cómo puedo visualizar? Vamos a grabar otro, por ejemplo, pongamos leche, que nos compraron 2 y su precio es de 0,50. ¿Sí? Será de $1. Aplastamos las teclas Control L, que era el atajo que habíamos hecho, y como pueden ver, se registra. Entonces, yo ya tengo automatizado, ¿sí? Puedo ir con otro, por ejemplo, qué sé yo, huevos. Me compraron 12 huevos a 15 centavos cada huevo y control L. ¿Sí? U otra opción que nos da esta maravillosa herramienta de macros es la opción insertar, ¿sí? Dentro de desarrollador mismo, y nos dan estos controles de formulario y controles ActiveX. Entre los controles de formulario que tenemos el botón, ¿sí? Lo seleccionamos aquí, por ejemplo, lo ponemos aquí, le ponemos un nombre. Aquí primero asignaremos el macro que necesitamos que actualice. Por ejemplo, este de aquí que es ventas, que el que creamos, ¿sí? Y le ponemos en aceptar. Y como ven, se ha creado el botón. Para cambiarle el nombre, únicamente damos doble clic sobre el mismo y ponemos, por ejemplo, el botón guardar, ¿sí? Y listo. Entonces, cada vez que hago ya una nueva venta, por ejemplo, vinieron por, qué sé yo, mantequilla, me compraron 20 botellas de mantequilla por $1.80 cada una y pongo guardar. Y como pueden ver, se me va registrando la actividad. Eso es lo interesante que tiene macros, y otras funcionalidades que tienen es de automatizar los procesos de formularios, entre otros. Listo, eso sería toda mi presentación. Continuamos. Muy buenas noches, estimados beneficiarios. A continuación les voy a compartir mi tema. Mi tema es, bueno, acoplando a todo lo que mis compañeros hicieron, es importante que es establecer contraseñas, bloquear celdas y restringir ediciones. Para lo que vamos a ver, unas recomendaciones de seguridad. Usar contraseñas seguras y que no se les olviden, porque estas contraseñas una vez puestas no se las pueden recuperar. No proteger celdas innecesarias para no limitar al usuario y usar copias de respaldo antes de proteger libros complejos. Ya, a continuación vamos a hacer el ejercicio en Excel. Bueno, aquí tenemos, ¿no? Primero, cómo proteger celdas en Excel. Para lo que podemos hacer es, primero, elegir las celdas que queremos protegerlas. Damos un clic derecho, formato de celdas, y nos vamos a la parte de proteger. Vemos que está como bloqueada. Por defecto viene bloqueada, ¿no? Pero para que se haga efectivo esto, tenemos que irnos a proteger hoja. Proteger hoja, escribimos una contraseña, pero antes de eso podemos nosotros seleccionar a qué queremos proteger. Tenemos varias opciones, las que podemos dar clic
y protegerlas. Aquí ponemos una contraseña que en este caso nos recordemos y ponemos aceptar. Nos va a volver a pedir la misma contraseña y ponemos aceptar. Después de esto podemos, cada que demos al usuario que queremos que edite con la contraseña, solo él va a poder ingresar a hacer esto. Lo mismo cuando queremos guardar el libro o proteger el libro, solo vamos a revisar, proteger libro y nos pide una contraseña. Una contraseña que nosotros no nos olvidemos. En este caso, una pequeña. Y volvemos a dar a escribir y ponemos aceptar. En este caso ya tendríamos protegido nuestro libro. Eso sería todo en cuanto a lo que es la presentación de restringir y con contraseñas, no olvidándonos nunca que, les vuelvo y les repito, que no debemos poner contraseñas largas o que no podemos acordarnos después, porque una vez que hagamos estas contraseñas, nos olvidemos, no podemos recuperarlas. Así que tendremos que tener respaldos de nuestros documentos para que más adelante, si en un caso nos olvidamos las contraseñas, volvamos a tenerlas con los respaldos y poder crear otra contraseña que no nos olvidemos. Eso sería todo. Muchísimas gracias. Buenas noches, mi nombre es Emerson Estacio. Mi tema es función, índice y coincidir. A continuación voy a dar un pequeño concepto y luego voy a lo práctico. ¿Qué son las funciones de índice y coincidir? La función índice permite obtener el valor de una celda específica dentro de un rango, como la sintaxis que se ve en la imagen. Y función coincidir también es devuelve la posición relativa de un valor dentro de un rango, igual como se puede observar la sintaxis. ¿Por qué se usa índice y coincidir juntos? Permite hacer búsquedas más flexibles que con buscar RB. Se pueden usar para buscar valores a la izquierda de la clave. También no se ven afectadas si se agregan o eliminan columnas. Son útiles para mejorar tablas dinámicas o complejas. Algunas recomendaciones y conclusión sería que como recomendaciones usa el cero como tercer argumento de coincidir para coincidencia exacta. También es asegúrate que los rangos de ambas funciones estén alineados y son ideales para dashboards o reportes dinámicos. Y como conclusión sería el índice y coincidir juntos son una herramienta potente para búsquedas avanzadas en Excel. A continuación voy a hacer un ejemplo. Como podemos aquí observar, una tabla básica que sería de producto y precio. Están en producto serían lo que son frutas y el precio. Para encontrar eso, primero debemos ir aquí, para que salga aquí, vamos al apartado de datos, luego vamos aquí en validación de datos, hacemos clic aquí, aquí entre todos estos buscamos lo que es la lista y aquí seleccionamos lo que es los productos con clic izquierdo. Ponemos aceptar. Aquí nos saldrá lo que son los productos, manzana, pera y todas las frutas que están a la izquierda. En este caso, coco. Y para que salga el índice y coincidir, hacemos lo siguiente. Ponemos igual índice y en índice ponemos lo que es los precios. Seleccionamos. Ya, ahí ponemos punto y coma, luego ponemos la opción de coincidir, tab, y ponemos la fila que queremos que coincida. En este caso sería la F6 que está aquí, Coco. Entonces ponemos F6, punto y coma, y seleccionamos lo que es los productos. Posteriormente ponemos punto y coma, el cero, que lo que expliqué antes, y cerramos con paréntesis. Hacemos enter y aquí nos saldrían los precios de todos los productos. Si queremos cambiar en un caso a piña, nos saldrá el valor de piña, sandía, mango y todos los productos. Eso sería por mi parte. Muchas gracias.
Buen día con todos, mi nombre es Dayana Díaz. Hoy vamos a aprender una función muy útil y práctica que es el uso de nombres definidos en Excel. Este tema nos permite trabajar con nuestros datos de una forma más ordenada, más clara y más profesional. Em, Primero vamos a ver qué es un nombre definido en Excel. En Excel normalmente usamos fórmulas como esta que estoy indicando en este momento. Eso funciona, pero no siempre es fácil de leer o de entender si alguien más ve nuestro archivo. Por eso, Excel nos permite darle un nombre a un rango de celdas como si fuera una etiqueta o una variable. A continuación voy a realizar un ejemplo. Si en las celdas, desde la B2 hasta la B11, tengo las ventas de los productos, puedo llamar a ese rango como ventas totales. Entonces, primero vamos a empezar abriendo nuestro archivo de Excel. Vamos a seleccionar las celdas con los valores de ventas, como ya lo acabo de hacer, desde la B2 hasta la B11. Vamos a hacer clic en la parte de fórmulas y después en la parte de asignar nombre y en definir nombre. Se abrirá una ventana que dice nuevo nombre. En el campo nombre escribimos el nombre por el cual vamos a sustituir la fórmula. Un ejemplo puede ser ventas totales. Y le damos clic en aceptar. Ya. Si nosotros queremos verificar, solamente hacemos lo mismo, seleccionamos y en la parte de aquí vemos que ya está agregado. Ya. Usamos ese nombre en una fórmula. Por ejemplo, vamos a sumar todas esas ventas, pero usamos el nombre que acabamos de crear en este momento. Entonces nos ubicamos en la celda B12 o en cualquier celda que esté vacía y escribimos la siguiente fórmula para el caso de la suma. Y en este caso pondríamos el nombre que ya asignamos, que es ventas totales. Y le damos en Enter. Excel nos mostrará el total, que en este caso es 1915, que es toda la suma de las ventas. Y así ya tenemos una fórmula más clara sin necesidad de recordar las letras y números de las celdas. También con qué otras funciones se puede usar. Podemos usar el nombre ventas totales en muchas funciones más, no solamente en el caso de la suma, sino también en el caso del promedio. Para calcular el promedio, en este caso deberíamos cambiar la suma y ponemos promedio. Le damos Enter y se crea automáticamente. Igual podemos mostrar el valor más alto con la fórmula max. Podemos buscar también el valor mínimo con la fórmula min. Y podemos contar celdas con números con la fórmula contar. Ya. Los nombres definidos en Excel funcionan tanto como para columnas de datos numéricos como de texto, pero dependiendo del tipo de dato cambian las funciones que se puedan aplicar. Por ejemplo, si el nombre definido se usa para datos como texto, por ejemplo, en la columna productos tenemos texto y no datos. Se puede definir el nombre como lista de productos, entonces le asignamos otra vez y ponemos lista, podemos poner. Le damos en aceptar y se crea automáticamente. Ya, pero recordemos que esta columna no la vamos a poder sumar ni promediarlo porque es texto. Entonces, ¿para qué sirve esto? Es para validar solamente datos o para funciones como contar, que cuenta los datos. En este caso, seleccionamos la siguiente fórmula. Y le damos Enter y cuenta la cantidad de productos que tenemos, que en este caso es 10.
Ya. También donde podemos ver o modificar los nombres o eliminar. Vamos igualmente a la pestaña fórmula y en la parte de administrador de nombres vamos a darle clic y aquí vemos las listas que hemos creado en este momento. Si nosotros podemos modificarla, podemos modificar a nuestro gusto, damos a aceptar o si no la podemos eliminar. Al momento de eliminar, vemos que se elimina automáticamente. Y aquí también cambiaría. Eso es todo, gracias. Bueno, buenas noches con todos. Mi nombre es Cristian Herrera y a continuación les voy a explicar sobre la auditoría de fórmulas en Excel. Pues, ¿de qué trata esto? ¿O qué es? Pues viene siendo una función que nos permite entender cómo están conectadas las fórmulas que nosotros tengamos en Excel y también de dónde vienen los datos y qué celdas dependen de otras, ¿no? Entonces lo vamos a ver, ¿no? En este pequeño ejercicio para entender de mejor manera de qué trata esto. Primero tenemos dos valores, ¿no? Como se puede observar en la celda C4 tenemos el número 1500 y en la celda C6 tenemos el número 500. Entonces estos valores los voy a utilizar para hacer operaciones simples, ¿no? Y así mostrar cómo funciona la auditoría. Entonces, pues para acceder a las herramientas, lo que debemos de hacer es dirigirnos a la parte superior, en la parte de fórmulas, ¿no? Y aquí lo que debemos hacer es, bueno, aquí tenemos, ¿no? Nuestra sección de auditoría de fórmulas. Como pueden observar, aquí tenemos varias opciones, ¿no? Y bueno, en este caso, entonces, en la celda de 5 voy a realizar una suma entre los dos valores. Ya. Entonces ahí estaría realizada la suma y entonces lo que haría aquí es ubicarme en la celda que hice la suma y hacer clic en rastrear precedentes, ¿no? Entonces aquí lo que hace es aparecer unas flechas azules que apuntan desde la celda C4 y la celda C6 hacia a la celda de 5, ¿no? Esto significa que la celda de 5 pues depende de esas dos celdas para hacer su cálculo. Entonces, luego me voy a ubicar en la celda de C4 y voy a dar clic en rastrear dependientes. Entonces, de igual forma, aquí me aparece una flecha que muestra a qué celdas afecta el valor de C4, ¿no? En este caso se ve que influye en la celda de 5 porque forma parte, ¿no? De la suma que realizamos anteriormente. Y para poder limpiar la vista, ¿no? Por lo que podemos hacer es, de igual forma, en la sección de auditoría de fórmulas, presionamos en quitar flechas. Aquí automáticamente Excel elimina todas las líneas visuales que estén a la vista, ¿no? Entonces, para realizar otro cálculo, nos dirigimos aquí en la celda de 7 y vamos a realizar una división. En este caso, todo está bien, el resultado está correcto, pero entonces aquí vamos a hacer un cambio y dividir para 0, ¿no? En este caso, sería un ejemplo de que nosotros no sabemos qué significa esta parte, este error que nos está brindando Excel. Lo que debemos de hacer es dirigirnos a la parte superior aquí en comprobación de errores, dar clic y aquí nos brinda el mensaje automático de que estamos nosotros realizando una división entre 0, ¿no? Entonces, también tenemos pues la opción de evaluar la fórmula, ¿no? Damos clic aquí en evaluar fórmula y de igual forma aquí nos muestra
la fórmula que estaríamos usando para sacar este resultado. Aquí podemos ver los valores de entrada, que sería 1500 para la celda C4, el valor de 500 para la celda C6, y también aquí ya estaría hecha la división y procedemos a evaluar. Y aquí tendríamos el resultado, que es el que se muestra en pantalla, ¿no? Esto es muy útil, ¿no? Cuando nosotros tenemos fórmulas más extensas, con más cálculos, pueden ser sumas, restas, divisiones, y queremos ver cómo funciona paso a paso, ¿no? Entonces, para ello nos sirve la parte de evaluar fórmula. Y por último, para terminar, tenemos, o si queremos nosotros ver todas las fórmulas de la hoja de Excel, lo que hacemos es mostrar fórmulas en esta parte. Y aquí se nos muestra todas las fórmulas, ¿no? Esto cambia la vista para mostrar los cálculos en lugar de los resultados, ¿no? Eso sería de mi parte. Muchas gracias. Buenas noches, estimados beneficiarios. ¿Me confirman si me escuchan, por favor, compañeros? Hola, hola. Sí, 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 sí. compañero, siga nomás. Sí, sí, se escucha. Bueno, yo les voy a exponer cómo analizar un Escucha. conjunto. Yo les voy a exponer cómo analizar un conjunto de datos. En este caso, como vemos, tenemos acá un conjunto grande de datos. En este caso, estas son las ventas que ha tenido una empresa y tenemos columnas como vendedores, formas de pago, productos, categoría. Así a simple vista, pues sería muy difícil determinar, eh, por ejemplo, las ventas totales, la cantidad de ventas por cada vendedor en cada provincia qué cantidad de ventas se realizaron. Es muy difícil determinarlo así. Entonces, todas las herramientas que ya han expuesto los compañeros se puede aplicar a este conjunto de datos para poder sacar ese tipo de conclusiones, ¿no? En este caso, acá ya tengo organizado el tablero en el que podemos ver mejor organizada esta información de ese conjunto de datos. Por ejemplo, podemos ver que la vendedora que más vendió, valga la redundancia, es Nancy Gil de la Peña. Y tenemos acá una serie de filtros para poder determinar otro tipo de situaciones. Por ejemplo, puedo ver quién vendió en Pichincha. En este caso fue Ana del Valle Hinojosa. Podemos ver quién vendió en Guayas, que ya son dos vendedores. Podemos ver lo que vendieron. También puedo filtrar, por ejemplo, si yo quiero en efectivo. En el Guayas sería, si quiero ver el total, quitaría ese filtro. Y aquí vemos el total solamente en efectivo de las ventas que se han tenido. Puedo verlos por tarjeta de crédito, por cheque. Y también puedo filtrarlos o verlos por fecha. Por ejemplo, si yo quiero ver en efectivo, ¿cuántas ventas he tenido en 5 meses? Por ejemplo, de enero a mayo. Podemos ver es que estas son las ventas que ha habido de enero a mayo y en los pagos en efectivo. Si yo quiero ver las ventas totales, es decir, con cheque efectivo y tarjeta de crédito, pues simplemente quito el filtro y vemos que de enero a mayo, igual la que más ha vendido ha sido Nancy Gil de la Peña, seguida de Ana del Valle Hinojosa. Igualmente, como decía, por provincia podemos ver todo lo que se ha vendido y cada vendedor cuánto ha vendido. Y en este caso aquí también estoy filtrando por meses, ¿no? Si quiero quitarlo, ahí ya me dice el total que se ha vendido en Guaranda. Eso sería todo de mi parte, estimados beneficiarios. Muchas gracias. Bueno, buenas noches con todos. Vamos a ver cómo importar datos de archivos externos. Tenemos dos tipos de datos, dos archivos aquí, uno con una extensión TXT y otros con una extensión CSV. Como podemos ver, el TXT ya nos muestra la información no tan legible, no podemos ver adecuadamente aquí. Entonces, para importarle a, a Excel, nos iremos a la pestaña de datos, aquí de texto,
y de CSV. Aquí también tenemos muchos más, como por ejemplo tenemos XML, JSON, libros de Excel como XLSX, XLSM, Access, bases de datos de SQL Server y PDF y muchos más. Entonces, para el primer archivo le damos en de texto. Entonces, buscamos el archivo que queremos importar y lo importamos. Aquí, como podemos ver, nos da esta ventana donde nos da una vista previa de cómo se van a importar los datos. El delimitador es algo muy importante en este caso porque nos ayudaría en el tema de las columnas. Es un carácter que se utiliza para separar los datos. En las columnas, al importar un archivo de texto, como podemos ver, aquí se está usando el tabulador, lo que indica que cada campo de datos se está separando por una tabulación. Esto permite que el programa identifique correctamente cada columna y organice la información de forma más estructurada. Si no se usa el delimitador adecuado, los datos pueden aparecer todos juntos en una sola columna. Esto también depende del tipo de extensión que tengamos. Por ejemplo, aquí en el TXT, el tabulador sería el delimitador adecuado. Pero si ponemos en coma que este sería el delimitador para tipo de extensión CSV, nos darían una sola columna y eso es lo que no queremos. Entonces, en este caso sería el tabulador y daríamos en cargar. Y como podemos ver, se acaba de cargar todos los datos de ese TXT que tenemos y podemos ver de una manera más legible los datos. Ahora, de igual manera, vamos a exportar el de ahora con la extensión CSV. Importamos, son los mismos datos que del TXT. Como podemos ver aquí, el delimitador es la coma para esta extensión. Damos en cargar y nos cargaría la misma tabla. Así también tenemos algo muy útil para obtener tablas de imágenes. Nos vamos de otras fuentes en de una imagen. Depende de cómo se importan los datos de una imagen, depende mucho de la calidad de la imagen y de cómo está la imagen, de los colores también de la imagen. Como podemos ver aquí, la imagen es una imagen simple, no tiene colores, tampoco tiene bordes. Y la vamos a insertar. Como podemos ver, como es una tabla simple, sin colores, sin bordes, se inserta tal cual como aparece. Aunque en algunos datos, algunas letras no son leídas directamente desde la imagen. Esto depende mucho igual de la calidad de la imagen. Vamos a probar con otra imagen, que es en esta imagen si tiene colores y también tiene bordes. De igual manera, hay ciertos problemas en los colores, como podemos ver aquí, por ejemplo, en la fila de color azul. Hay dos filas de color azul que no se están extrayendo, no se están leyendo correctamente de la imagen. Por lo cual podemos insertar los datos, pero nos dirá que hay cuatro elementos que necesitan revisarse. Como podemos ver aquí, se inserta la tabla de una mejor manera. Esto dependerá mucho de la imagen, como ya lo dije. También tenemos la opción de si queremos importar datos desde una página web, como podemos ver aquí, de esta página web queremos esta siguiente tabla. Tendríamos que copiar la URL, dirigirnos a obtener datos en otras fuentes de la web. Aquí pegaríamos el link de la URL y nos saltará esta pestaña. Y ya se nos exportaría todos los datos. Como, por lo general siempre es la tabla 1. Como podemos ver, aquí están los datos. Tendríamos que revisar con lo de la página web, a ver si concuerdan. Y como podemos ver, si tienen concordancia. Las siguientes tablas son también algunos otros datos que se encuentran en la página. Y esto tendríamos que irlo viendo según la necesidad que necesiten. O sea, y damos en cargar datos. Y podemos ver cómo la tabla se nos ingresa automáticamente desde una web. Eso sería todo. Muchas gracias. Estimados beneficiarios, buenas noches. Mi nombre es Ariel y hoy les enseñaré a cómo crear botones interactivos en Excel, como estos que podemos ver en pantalla, que al moverlos se baja o sube el precio y esto nos da un cálculo final. Esto es básicamente para el cálculo de un banco, si ustedes quieren sacar un préstamo. Por motivos de tiempo, ya tengo aquí puesto unos datos, que básicamente solo es texto. Entonces voy a poner
los números, que es lo que necesitamos. Por ejemplo, el monto a prestar, que es lo primero, la tasa de interés, que sería del 10%, los plazos, los meses. El pago mensual lo dejaré vacío por ahora para retomarlo después. Pero primero, necesitamos poner aquí que sea de tipo moneda para que nos dé un cálculo perfecto. Y aquí de tipo porcentaje. Muy bien, hasta ahí esta sería la parte inicial. Esta parte le ponemos solo 10% y procedemos a poner lo que sería los botones. Para ello, lo primero que debemos hacer es darle doble clic en cualquiera de estas y poner en personalizar la cinta de opciones. ¿Por qué? Porque necesitamos esta parte que dice programador. Le damos en aceptar y como podemos ver aquí se ha habilitado esta parte del programador. Para poner los botones, le damos en insertar, elegimos el tipo de botón que queremos, en este caso estos dos de aquí. Y justo ahora le podemos poner así con el mouse. Muy bien, pero ¿cómo hacemos para que esto esté conectado al valor que queremos? Lo que debemos hacer es darle clic derecho, formato de control, y aquí en valor actual le ponemos el valor que tenemos justo ahora. En este caso sería 1000. El valor mínimo, si ustedes trabajan en un banco, sabrán que hay un valor mínimo para los préstamos. En este caso pondré 300. El valor máximo lo dejaré como está. El incremento, esto es muy importante. Esto, al subir o bajar el botón, nos dará el valor que determina el incremento. Por ejemplo, si vamos de 100 en 100, se subirá o bajará de 100 respectivamente. Y por último, para vincular la celda, le damos clic ahí en ese botón y seleccionamos la celda. Volvemos a la tabla esta de aquí, le damos clic y ya nos saldrá E5. Le damos en aceptar y ahora lo vamos a probar. Entonces, como podemos ver, el valor sube y baja, justo como debería funcionar. ¿Qué más podemos poner? Pongamos otro botón. Podemos poner el plazo a meses, que también comúnmente lo queremos modificar, porque no todos los préstamos porque no todos los préstamos son de 12 meses. Muy bien. Entonces hacemos lo mismo. Formato de control. Valor actual sería 12. El mínimo sería 1. Bueno, no, 3. Y el máximo sería 12, porque no hay más de 12 meses en el calendario. El incremento está bien de 1 y tenemos que vincular la celda nuevamente. Le damos en aceptar y como podemos ver ya se ha vinculado la celda. Para la parte que hace el cálculo necesitamos una función específica y la podemos copiar de aquí. Esto no se preocupen, lo van a tener en las presentaciones. Y entonces seleccionamos la celda en donde queremos que se haga el cálculo, le pegamos aquí y le damos Enter. Y como podemos ver, si tengo menos meses, o sea, menos cuotas, se aumenta el precio. Y si bajamos el valor, obviamente bajan el valor de las cuotas. Eso sería todo por mi parte. Muchas gracias. Buenas noches, estimados beneficiarios. Mi nombre es Mayerly y yo voy a explicar sobre cómo añadir formatos de números en Excel. Para poder utilizar esta opción, lo que vamos es ir a la parte de inicio y podemos ir, a ver, aquí, en esa parte de número, damos clic y se nos va a abrir esta ventana. También la otra forma en la que podemos hacer es dando clic derecho en una celda, en un rango de celdas. Como podemos ver aquí, también se nos muestra la misma ventana. Para el primer ejemplo, lo que vamos a hacer es
usar esta primera columna que es de códigos. Como podemos ver, esta pequeña base de datos trata sobre, bueno, sobre algunos productos como tiene datos como precios, cantidad, descuento y entre otros. En esa primera columna lo que vamos a hacer es para que no el código, bueno, el código es un valor único que está asignado a cada producto. Y lo que vamos a hacer es darle un formato algo más profesional, se podría decir, para que no solo esté con números. Por lo tanto, vamos a seleccionar este rango de aquí, clic derecho, y vamos a formato de celdas. Vamos a la parte de personalizada. Tenemos que ver que estemos en la categoría número y vamos a personalizar. Aquí en la parte general borramos esto de aquí y vamos a colocar el formato que nosotros le queremos dar, el formato personalizado. Podremos colocar comillas para añadir un texto. Puedo agregar el texto que yo quiera. Por ejemplo, puedo añadir así como código. Fuera de aquí, de esas comillas, puedo agregar un guión. Y yo en este caso le quiero agregar ceros, por ejemplo. 3 ceros. Aquí en esta parte de muestras se visualiza cómo va a quedar mi formato de número. Ahora lo que tengo que hacer es dar clic en aceptar. Y como podemos ver, ya se ha agregado el formato. Si yo quiero agregar otro número, no es necesario que agregue manualmente todo el código, solamente tengo que agregar el número. Y como podemos ver, ya está con el código. También aquí podemos, por ejemplo, aquí tengo esta columna de precios, puedo seleccionar toda la columna. Y en el caso anterior yo personalicé, yo creé mi formato. Aquí por defecto ya nos tiene unas opciones. Por ejemplo, podemos elegir la opción que más queramos, por ejemplo, esta de aquí, y es así como se nos va a mostrar. Damos clic en aceptar y ya vemos que ya se aplicó el formato. Asimismo, podemos hacer lo mismo con el descuento o con la fecha. Con la fecha, por ejemplo, seleccionamos todo este rango. Y así mismo, vamos a personalizar y aquí, como vemos, nos permite estos diferentes formatos. Por ejemplo, de esta forma, damos clic en aceptar y ya se cambiaría. Otros ejemplos también podría ser, por ejemplo, yo aquí tengo el peso corporal en kilogramos, pero quiero que a medida que yo vaya añadiendo el número, se me coloque la K y la G al final. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Selecciono, voy a formato de celdas nuevamente, personalizada. Aquí lo que voy a hacer es borrar esto. Agrego un numeral. Este es el que va a representar el número. Agrego comillas. Y dentro voy a agregar la K y la G. Entonces, eso es lo que va a hacer es añadirle la K y la G al final. Damos clic en aceptar y ya está. Entonces, como podemos ver, aquí no se nos muestra la K y la G, solo el número. Entonces, no es necesario agregarlo porque ya se agrega automáticamente. Pasamos a otro ejemplo. Por ejemplo, tenemos el número de orden. Como podemos ver, tenemos aquí ejemplo. Este tiene 8 dígitos. Y usualmente es así como se nos muestra, ¿no? Cuando hacemos una orden, el número. Pero ¿qué pasaría si yo agrego, por ejemplo, una orden número 00033 o algo así? Automáticamente aquí en Excel, los números que yo agrego, los ceros, perdón, que yo agrego en el lado izquierdo se me eliminan. Entonces, como es un número de orden, no quiero que me suceda esto. Entonces, aquí le vamos a aplicar un formato personalizado. Selecciono todo lo de aquí. Vamos aquí, eliminamos esto y como, bueno, en este caso yo para el ejemplo le he puesto 8 dígitos, voy a agregar 8 ceros. ¿Y esto qué quiere decir? Que si yo ingreso un número que es menor a 8 dígitos, eso lo va a llenar a la izquierda con ceros.
Entonces doy clic en aceptar, agrego un número y como podemos ver ya está con el 0. Y por último tenemos este ejemplo, tenemos números telefónicos, pero como podemos ver se encuentran, no tienen un formato adecuado. Por ejemplo, el formato adecuado que solemos ver o solemos utilizar es el siguiente. Entonces yo quiero que se me muestre así en esta columna. Lo que ahora voy a hacer es seleccionar, vamos al formato de celdas nuevamente, a personalizado. Y aquí en general voy a eliminar y voy a agregar, como quiero que se me muestre entre paréntesis, voy a agregar paréntesis y voy a agregar el 0, que como dije, aquí no tengo el 0 porque me elimina el 0 automáticamente. Entonces le agrego el 0. Agrego el numeral y ahora lo que voy a hacer, afuera también agrego numerales, como podemos ver, son 3 dígitos los que tengo aquí. Agrego un guión y agrego 4 numerales. Y de la siguiente forma es como se tiene que mostrar. Damos clic en aceptar. Y ya se ha añadido el formato aquí en los teléfonos. Eso es todo por mi parte. Muchas gracias. Buenas noches con todos. Mi nombre es Steven Spin. Esta parte daré lo que sería relleno con series personalizadas. Esta parte tengo las instrucciones, que serían, en este caso, una hoja con series personalizadas, los cuales tendríamos en columnas a días, meses, categorías o estados, en los cuales llevarían como baja, media, alta, urgente, los meses de enero a diciembre, los días de lunes a domingo, y en proceso pendiente hasta cancelado. Lo que sería aquí, podríamos ir archivo, vamos a opciones, en avanzados, buscamos la opción general, y vamos a modificar listas personalizadas. Aquí tenemos listas que tendríamos como días en abreviatura en inglés, completos, meses abreviados, completos, días en español abreviados, completos, y así entre otros. Aquí tengo una lista que he agregado que sería pendientes en proceso aceptado y cancelado, y crearé una lista que sería de turnos. Aquí va separados por comas. Y agregaríamos esta lista. Le vamos a aceptar y aceptar. Aquí tendríamos las listas ya creadas para ejemplos. Tenemos de día lunes a martes. Podemos arrastrar para abajo y se crearían los demás días hasta domingo y así la siguiente semana. En lo que sería enero a diciembre en abreviados, días y meses en inglés. En este caso también tendríamos lo que son categorías. Veríamos cómo lo habíamos escrito. Y podríamos agregar lo siguiente, que sería en proceso, aceptado o cancelado. Igualmente así en turnos, agregamos de primero y se podrían agregar los siguientes. Como 02 hasta, y así serían en una lista descendiente. Con esto terminaría todo. Muchas gracias. ¿Qué tal con todos? En este caso vamos a ver qué es un dashboard. El dashboard es una parte de la hoja o de la pantalla que nos muestra un resumen de la información importante que nosotros estemos tratando. En este caso podría ser siendo lo que es una base de datos, más aún para poder manipularlo mejor.
Como principales características de esto tendremos la visualización de datos, la interactividad junto a los datos, de poder manipularlos y poder aplicar distintos análisis a nuestro modo o a lo que necesitemos, y la actualización de información constante y sin requerir un proceso demasiado demoroso o poco interactivo en el cual nos llegue un poquito a fastidiar. En este caso procederemos al apartado ya teórico, digo, al apartado ya práctico, y para esto vamos a tener esta base de datos donde el tipo de ventas viene siendo el mes, el año, el comercial en donde se ubica, el cliente, las ventas que más o menos han generado, la sección de productos, el tipo de producto, la ciudad y la zona. Para esto vamos a seleccionar una parte cualquiera dentro de la tabla y vamos situarnos en el apartado de insertar y lo vamos a convertir en una tabla. Una vez esto nos va a delimitar la tabla, simplemente damos en aceptar y vamos a tener nuestra tabla delimitada. Ahora vamos a proceder a volver a la pestaña de insertar y gráfico dinámico. Vamos a darle en seleccionar, vamos a dejarlo por defecto, como viene. Nos va a delimitar nuevamente nuestra tabla, vamos a aceptar y podemos aquí hacer distintos cambios. Para esto podemos, por ejemplo, vamos a analizar las ventas que ha habido en el año y cómo ha ido variando durante cada mes. Para esto vamos a arrastrar el apartado de ventas al apartado de valores, el apartado de mes al apartado de leyenda y el apartado de año al apartado de... Dentro de esto podemos ya se nos muestra un gráfico interactivo junto al total generado en las ventas durante el año y el total de todos los años de la suma, junto a los meses. Para esto este gráfico no me sirve ni porque es muy poco intuitivo. Para esto vamos a seleccionar el gráfico, diseño, cambiar tipo de gráfico y vamos a situarnos en el gráfico. En este caso el que mejor nos favorece es el de líneas y el de líneas punteadas. Para eso tenemos una breve visualización aquí y podemos ver cuál se adapta mejor. Entonces, para esto vamos, por ejemplo, a ver entre los distintos años, vamos a tener este tipo de gráfico, donde podemos ver los meses en los que se han vendido y cuáles han sido los tipos más altos. Otro tipo de valor que también podemos utilizar, por ejemplo, otro análisis para esto, simplemente, por ejemplo, vamos a situar de la siguiente manera. Vamos a hacer qué zona fue la que más vendió durante el año. Entonces, para esto vamos a situar en ejes la zona y en ventas vamos a situar en valores. Este gráfico no me ayuda representando bien como quiero. Vamos a poner a cambiar el tipo de gráfico y vamos a ponerlo en un diagrama pastel, en este caso, para poder identificarlo mejor. En este también cabe decir que podemos editar a nuestro gusto. Aquí, por ejemplo, podemos poner estas personas y puede ser mucho más intuitivo. Entonces, para esto podemos diferenciar que en la zona este, prácticamente en todas las zonas hubo una venta más o menos de la cuarta parte del total. O sea, cada zona no viene siendo influenciada hacia la otra, entonces viene demostrando un porcentaje de igual manera. Espero les haya servido. Cualquier pregunta, por favor. Bueno, muy buenas noches, estimados beneficiarios. En este caso les voy a explicar sobre la optimización de archivos grandes. Bueno, este es un tema importante porque en el momento de que nosotros estemos trabajando con archivos que sean muy pesados en Excel, pues hay maneras de cómo reducir el tamaño de ese archivo y poder tal vez subir algún correo o lo que se nos requiere. Por ejemplo, el objetivo: optimizar archivos grandes de Excel utilizando el formato binario. En este caso vamos a utilizar ese formato de guardado, con el fin de mejorar el rendimiento del programa, reducir los tiempos de carga y disminuir el tamaño de los archivos, facilitando así un manejo más eficiente de grandes volúmenes de datos. ¿Qué es un archivo XLSB? Un archivo XLSB, libro binario de Excel, es un formato especial que almacena los datos de un formato binario en lugar de XML, que es un formato de los archivos predeterminados de Excel.
¿Por qué usar este formato? Este formato reduce el tamaño del archivo, se puede comprimir hasta un 50% o más, abrir y guardar más rápido, lo cual es ideal para archivos grandes y mejora el rendimiento general, menos uso de memoria RAM en nuestro dispositivo. Como pueden ver en la siguiente imagen, es la forma en cómo se guardarían los archivos de Excel a libro binario. Aquí tenemos un ejemplo de cómo podría ser, por ejemplo, un archivo que es de Excel XLSX que pesa 5.2 megabytes. Y si nosotros transformamos ese archivo a binario, pesaría 2.1 megabytes. Esto es importante porque nos ayuda a reducir el tamaño, como les había mencionado, y así nosotros poder enviar ese archivo y que no nos genere algún problema. Ahora les voy a demostrar la parte, cómo se podría hacer en Excel. Bueno, como pueden ver aquí, tengo una tabla, en este caso es una base de datos de predicción del precio de la vivienda. Acá tengo otra tabla que es de la adicción de los estudiantes por medio de las redes sociales. Tenemos una hoja que en este caso no nos sirve de nada, pero a lo que yo voy a hacer énfasis aquí es que si nosotros estamos trabajando con un libro de Excel que tiene sus diferentes hojas, nosotros tenemos que eliminar algunas columnas o filas que no se estén utilizando con el objetivo de reducir el tamaño como tal del archivo. Por ejemplo, hay ocasiones en donde nosotros podemos equivocarnos o a veces se selecciona mal, tal vez en una tecla, valga la redundancia del teclado, podemos presionar y se nos escribe algo en las celdas, ¿no? Entonces, esto genera espacio en nuestro archivo. ¿Cómo eliminamos esto? En las filas y también en las columnas. Lo que tenemos que hacer es primero, damos clic en la fila y damos Control Shift y con la flecha del teclado hacia abajo. Se nos selecciona todas las filas. Damos clic derecho y eliminar. Entonces se nos ha eliminado todo lo que se ha escrito de manera errónea en estas filas en Excel. Si en las imágenes no se elimina, pues lo hacemos manualmente, como en este caso es así. Le damos suprimir y se elimina. En las columnas es igual. Seleccionamos una columna al final de esta tabla, por ejemplo, en esta columna S. Damos Control Shift y la flecha hacia la derecha. Entonces se seleccionan todas las columnas hacia la derecha. Damos clic derecho y eliminar. Y se nos ha eliminado todas las columnas de lo que se haya escrito mal, ¿no? De esta tabla. Igual forma, para ahorrar tiempo, yo les he hecho lo mismo en esta segunda tabla. Ahora, si nosotros no ocupamos, tal vez por algún trabajo que no se quiere en esta hoja, por ejemplo, se ve aquí que está con datos, ¿no? Hay una imagen en blanco, hay otra imagen. Entonces, esto también causa que el archivo pese. Si no se utiliza estas hojas de aquí, lo mejor es eliminar. Si no, se va a trabajar con esa hoja. Para así nosotros reducir el tamaño de ese archivo. Igualmente, si dejamos hojas en blanco, porque eso también consume espacio. Eso es importante. Eliminamos esta hoja en blanco que no se va a ocupar y de igual forma esta hoja número 5. Entonces, ya tenemos estas dos tablas. ¿Cómo reducimos el tamaño ahora sí a libro binario? Lo que hacemos es dar aquí, clic en archivo, nos vamos a guardar como y examinar. Como pueden ver, si se logra ver la ventana, disculpen. ¿Me confirman? Sí, sí se puede Ya, ver. ya. Entonces, ahora, en esta parte donde se vaya a guardar, por ejemplo, aquí tenemos el archivo anterior o el que estamos manejando. Es el archivo de Excel, ¿no? Por predeterminado, el archivo XLSX. Entonces, que pesa 740 kilobytes. Ahora, nosotros para guardarlo como libro binario, nos vamos aquí en tipo, seleccionamos esta opción, libro binario de Excel, con el formato que les he explicado, XLSB, y damos en guardar. Entonces, ahora les muestro que tanto el archivo principal pesaba 739 kilobytes, ahora el archivo binario pesa 318. Entonces vemos una reducción del tamaño de ese archivo. Ahora nosotros podemos trabajar con mejor facilidad, tal vez si el archivo nos pesa o se carga, entonces este archivo se va a manejar de igual forma como el archivo anterior, no cambia nada. Entonces, eso ha sido mi presentación. Gracias. Bueno, y como último, para poner en claro, también les voy a poner un videito sobre lo que son
las macros, ¿sí? Para que puedan aprender este tema que es muy importante. Les voy a poner un videito. Estoy seguro que te va a funcionar muchísimo en tu trabajo porque vamos a crear una pequeña macro que nos agregue de manera automatizada la información. Por ejemplo, aquí vamos a poner queso panela. Un ejemplo, cambiamos el ID, le ponemos un precio distinto y le damos en agregar. Fíjate cómo se agrega de manera automática nuestra información. Podemos colocar otro, por ejemplo, queso Oaxaca. Y simplemente cambiamos el ID, le damos otro precio y la magia de las macros. Quédate conmigo, esto es Super Excel. Muy bien amigos, recuerden que se pueden suscribir al canal si están en YouTube o si están en Facebook, regálenme un super like, denle like a la página y síganos para que reciban todas las notificaciones de los nuevos videos. Bueno amigos, para crear esta macro es muy sencillo, lo único que tenemos que hacer es tener habilitada la pestaña que nos permite grabar las macros. Si tú no lo sabes o no lo tienes habilitado, aquí abajo te dejo un video de cómo hacerlo y simplemente vamos a lo siguiente. Puedes utilizar esta plantilla que yo tengo aquí, puedes copiarla ahorita, poner pausa al video y crearla en Excel o puedes agregar con tu misma información. Solo recuerda que el número de filas que se seleccionen así tiene que coincidir con el número de columnas, es decir, igual en el mismo orden. Si viene primero nombre, empezamos con nombre, luego producto, producto, categoría, categoría, precio, precio. Si quieres agregar otra información como correo electrónico, pues también agregarías más información así para que coincida el mismo número de filas que tengas aquí de información, tiene que ser exactamente al mismo número de columnas. Una vez que tengas tu tablita, vamos a hacer lo siguiente. Una vez que esté creada, yo aquí voy a borrar esta información para poder crearla más adelante. Le vamos a dar en este botón que dice grabar macro, ¿vale? Vamos a darle aquí en este botón. De inmediato nos marca esta ventana que dice que le des un nombre a la macro. Vamos a ponerle pruebas o agregar información. Vamos a colocarle agregar info. No puedes tener espacios, así es que le voy a poner un guión bajo. Y en la descripción le voy a colocar agregar información nueva. Y le vamos a dar aquí en aceptar. A partir de ahorita, todo lo que yo haga en Excel va a quedar grabado en una macro. Si yo doy doble clic por acá, la macro va a hacer que dé doble clic por allá. Entonces, yo te recomiendo que no hagas nada más que lo que vamos a hacer en este momento. Lo que vamos a hacer es insertar una nueva fila abajo de nuestra nueva información para que se vaya creando de manera acumulativa. Vamos a seleccionar así, abajo de nuestras etiquetas vamos a seleccionar esta información, le vamos a dar clic derecho y le vamos a dar donde dice insertar. Le vamos a dar en esta opción que dice desplazar las celdas hacia abajo y le damos en aceptar. Como te das cuenta, ya se creó un nuevo campo. Entonces, ese campo ahora hay que sustituirlo por este. Para esto vamos a darle aquí, clic derecho, copiar y vamos a darle aquí, inicio, pegar, pegado especial y nos abre esta ventana donde marcaremos la casilla transponer. Le damos en aceptar y como te das cuenta, ya se ha creado o se ha agregado el campo. Para finalizar, a mí me gustaría colocar el cursor aquí, simplemente darle Escape para que se quiten las líneas de selección y le doy en este botón que dice detener macro, que lo tengo aquí abajo, o también está en el menú, en la pestaña desarrollador, aquí. Y listo, ya se ha detenido la macro, ya no graba, ya podemos hacer más cosas y no quedan grabadas. Ahora lo que vamos a hacer es colocar un botón con el cual nosotros le demos la instrucción para que se ejecute esa macro. Vamos a darle aquí en insertar un botón, le damos aquí, lo agregamos y le vamos a decir qué macro es la que le vamos a asignar a ese botón. Le damos aquí agregar info, es la macro que creamos y le damos en aceptar. Vamos a cambiarle el nombre, si te das cuenta cuando te posicionas por aquí cambia el cursor para el modo edición y voy a borrar esto, le voy a poner
agregar información. Y ahora sí, amigos, vamos a hacer la prueba. Vamos a agregar el nombre, puede ser queso, ¿no? El ID de producto, vamos a crear un ID rápido. Categoría, voy a poner lácteos. Y le voy a dar un precio, no sé, de 55 pesos. Y una vez que ya creo o agrego mi información así, le doy en este botón y se agrega de forma automática a mi tabla. Vamos a agregar otro queso, no sé, amarillo. Y le voy a cambiar el ID y le voy a poner otro precio. Le doy a agregar información y se ha agregado. Y así podemos duplicar el proceso cuantas veces nosotros querramos. Podemos aquí cambiar ahora sí a leche, por ejemplo. Cambiamos el ID de este producto, le damos en el precio nuevo, otro precio, y le doy en agregar información. Así de fácil, amigos, y sencillo es como funcionaría esta macro. La verdad es que es muy útil tener este tipo de herramientas. Puede ser que tengas que llenar una base de datos de información muy extensa con diferente información. Puede ser nombre, apellido, correo electrónico, teléfono. Y bueno, pues la manera más rápida de poder hacerlo, me parece que y más práctica es esta, que también la puedes conectar con otras macros que te puede ayudar para hacer más rápido tu trabajo. Espero que te haya gustado mucho este video. De cualquier forma, déjame un comentario abajo si tienes alguna duda para que yo pueda ayudarlos y resolver esa duda con otro video, ¿vale? Nos vemos en un siguiente tutorial. Si te ha gustado, por favor, compártelo con tus amigos. Esto es Super Excel. Hasta la próxima. Bueno, antes que nada, nuevamente agradecerles a ustedes, señores beneficiarios, por estar presentes el día de hoy. Igualmente, queremos agradecer a la institución, a la Universidad Técnica del Norte, al Magíster Carlos Dávila, al IEPS, sí, al ingeniero Luis Valles, por brindarnos la oportunidad nuevamente de realizar estas capacitaciones para ustedes. Gracias a todos por su participación en esta sesión. Por favor, les pedimos que por actividades rutinarias nos ayuden encendiendo sus cámaras para poder tomar evidencia, ¿sí? Igualmente recordarles que los que no han puesto la asistencia en el chat aún lo pueden hacer, ¿sí? Para que nos ayuden poniendo su nombre y apellido en el chat, ¿sí? Como asistencia. De igual forma, volverles a recordar que los videos que de las clases anteriores se encuentran subidas en YouTube. Se les envió los links a los grupos de WhatsApp. Sí, en caso de que no tengan o se les perdió por algún motivo, pues háganoslo saber y les hacemos llegar. No se olviden de comentarnos en los videos su nombre y su apellido para saber quién los vio, ¿sí? Y de igual forma con los formularios que se les ha enviado hasta el día de hoy, todavía siguen habilitados. Las personas que no lo han podido resolver pues pueden hacerlo, sí, tranquilamente hasta esta semana. Eh, Otra cosa, recordarles que el chat de WhatsApp está habilitado para cualquier inquietud que tengan ustedes, sí, y lo que es la capacitación del día de hoy se les hará llegar al igual que una evaluación que tendremos para de este módulo, ¿no? De igual forma, agradecerles nuevamente, señores beneficiarios, por toda la atención prestada, ¿sí? La siguiente semana tendremos igualmente capacitaciones. Estaremos brindando la capacitación sobre el módulo de PowerPoint. No olviden asistir a sus capacitaciones y de igual forma las personas y compañeros de ustedes que no han podido asistir, háganles saber que estamos aquí y estaremos trabajando la siguiente semana con módulos de PowerPoint para ayudarles en lo que es presentaciones, ¿sí? Para sus trabajos. Igualmente, agradecer a todos ustedes, señores, por la asistencia el día de hoy. Muy bien, estimados beneficiarios, les agradecemos su presencia el día de hoy.
Como lo manifestó Christopher, no se olviden de asistir la siguiente semana a otro módulo más. Sí, como ven, cada semana vamos aprendiendo nuevos temas, ¿no? Les deseamos una excelente noche, que tengan un excelente fin de semana y nos veremos el siguiente viernes, ¿no? Una excelente noche a todos, que les vaya muy bien. Gracias, una muy buena noche. Gracias también, una excelente noche. Les esperamos la siguiente semana. Gracias, Cuídense gracias. mucho. Buenas noches. Una excelente noche. Gracias. 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 Una buena noche, que les vaya muy bien. Cuídense. Gracias. Hasta mañana. Hasta mañana, una excelente noche, que les vaya muy bien.